Cristo que tenemos como previo a la introducción del libro de Apocalipsis, ¿sí? Dice así el texto bíblico que leímos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y se los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Yo les ruego, mis hermanos queridos, que anoten, subrayen estas palabras. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Este trabajo, hago un paréntesis aquí, en los boletines a partir de la próxima semana se va a hacer un enorme esfuerzo y quisiera que ustedes lo aprecien, hermanos queridos. Va a haber en lo que tiene que ver con la parte primera del editorial un acercamiento teológico al libro de Apocalipsis. Va a estar el esquema del sermón y en la parte del GAP va a estar preguntas que se quiere hacer sobre el libro de Apocalipsis. Queremos premiar a la persona que conteste esas preguntas semana a semana, porque va a ser de enorme riqueza. Anhelo que en esta enseñanza del libro de Apocalipsis, ¿no?, aprendamos nosotros a hacer el estudio inductivo de la Biblia. Es decir, que la Biblia hable con la Biblia, ¿sí?, para que nosotros hagamos un acercamiento lo más real posible sin tener giros un poco distorsionados. Pido al Señor que realmente Él nos ayude para que estas exposiciones sean importantes. Vamos a aprender a subrayar también la Escritura, a subrayar, que su Biblia esté rayada, no tachada, rayada, ¿no?, haciendo énfasis en los textos importantes. Les ruego por favor que señalen esta parte. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. La pregunta obvia es, ¿por qué solamente su rostro resplandeció y también la ropa? ¿Por qué el rostro y la ropa? Vamos a dar una respuesta hoy. Dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y el otro para Elías. Pedro observó que el rostro de Jesús se transfiguró, también sus ropas, y estuvieron a Moisés y a Elías. Ojo con esto. Y cuando Pedro, en su locura de que sentía muy bien estar ahí, ¿no?, hizo lo que ustedes escucharon. Dice el verso 5, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ahora, aquí hay 2 figuras que vamos a analizar. La figura de que Jesús resplandeció su rostro y sus ropas, y la segunda parte, que Dios se presenta con voz audible ante los discípulos y hace esta presentación de su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Y luego dice, escúchenlo, escúchenlo. Y vamos nosotros a plantear esta triste realidad que muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no lo escuchamos. Si nosotros quisiéramos hacer una descripción de alguien en particular, haríamos lo que se suele decir una biografía, ¿no? Nuestro querido hermano que maneja muy bien la parte comunicacional en un periódico, si va a hacer una descripción de alguien, él investigaría realmente a través de cualquier información que se disponga cómo tener la mejor descripción de alguien. Si nosotros quisiéramos describir al Cristo que tenemos, recurrimos, por supuesto, a la Biblia. La Biblia describe la persona de Jesús, pero yo quisiera introducir
en esta descripción de lo que la Biblia describe de Jesús, la experiencia propia de nuestra vida personal para conocerle mejor a Jesús. Jesús fue un excelente maestro, no solamente por las cosas que dijo e hizo, sino que logró unir a los agentes de su proceso didáctico, de su enseñanza, para que a través de la vida de él, la enseñanza se convierta en transformación, en transformación. Lo que transforma es enseñanza. Lo que transforma es salvación. La salvación es el didaje, la enseñanza que transforma. Y es lo que queremos nosotros tratar de hacer un acercamiento de la mejor manera posible. ¿Quién es el Jesús que nosotros tenemos? En el libro de Juan, el capítulo 1, se hace una descripción muy detallada y que quisiera simplemente yo resumir de la mejor manera algunos principios que hoy necesitamos para su mejor descripción. Dice el texto que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. El Dios, el verbo, la palabra, el que hizo el mundo. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice el texto también que esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Y si nosotros somos sinceros en el acercamiento del texto, podríamos nosotros hacer el siguiente análisis. Esta luz, Jesús, que resplandece en las tinieblas, ¿por qué no es escuchado por los gobernantes de las naciones? ¿Por qué realmente cuando la noticia se dio de este niño ahogado, realmente todos los medios de comunicación se ponen en angustia? Porque es el resultado de la guerra, de la locura de nosotros, que no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros y se generan pleitos, contiendas, guerras, muerte. Y en vez de que los niños estén rodeados de un ambiente en donde la madre le canta la canción de cuna al niño y tiene a su lado leche tibia, leche caliente y sus pañales secos para cuidar a ese bebé, los padres tienen que correr apresuradamente porque escuchan el sonido de las bombas, de los misiles, la muerte, la destrucción. ¿Por qué tiene que existir eso? ¿Por qué tiene que invertirse millones y millones de dólares para producir armas para la muerte? Uno se pregunta, ¿verdad? Y es una realmente situación vergonzosa por una parte, no entendible por otra. ¿Qué pasaría si los gobiernos no habría ejército ni armas? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría si en vez de las armas se convertirían estas espadas, lanzas, jabalinas en armas para el labrado, como está diciéndose también en parte del texto de Isaías? ¿Cómo realmente conseguir eso? ¿Por qué la gente no comprende que ese Jesús que nosotros tenemos es generador de paz? Una de las partes que me permitió a mí en esta reunión de líderes, les decía que triste es que las iglesias pensemos que los dones del Espíritu Santo están restringidos solamente para los maestros que dan Biblia en la escuela dominical o estudios bíblicos durante la semana. Qué triste que pensemos que el Espíritu Santo se limite al trabajo dentro del templo. Qué triste que pensemos que en función de algunos criterios, que lo sagrado es el pastor que realmente ha tenido un llamado espiritual y está liderando las iglesias y capacitándose en los seminarios y en los institutos teológicos. ¿Y dónde está lo santo del ingeniero, del abogado, del comerciante? ¿Por qué hemos separado esa condición? Eso no es bíblico, les decía con un poco de pasión en mi corazón.
porque la Escritura moviliza al que ha nacido de nuevo, independiente de su profesión. Se habla del llamado pastoral, pero no se habla del llamado al médico, no se habla del llamado a la costurera, no se habla del llamado al taxista, no se habla de ese llamado, se habla únicamente del llamado al pastorado. Y eso no es cierto bíblicamente, no tiene bases bíblicas para decir que el llamado solamente es para los pastores, porque el llamado es para todo aquel que quiere ser parte del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, dice el libro de Romanos, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo les decía, qué triste pensemos que cuando se habla de iglesia, la gente se imagina en el templo. ¿Dónde está la iglesia? El Batán, se podría decir. Y aquí en Eloy Alfaro, Portugal, eso es una aberración. No está la iglesia El Batán en Eloy Alfaro, Portugal. La iglesia es usted, esto lo he mencionado tantas veces. Usted donde está trabajando, usted donde tiene su hogar, ahí es la iglesia. Y en este énfasis que les compartía, permitió realmente formular algunos procesos que vamos a vivir toda América Latina. Pero dice el texto de Juan, capítulo 1, verso 6, vino un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y aquí está el pensamiento. ¿Qué nos está pasando, digo yo? ¿Acaso no somos buenos testimonios de la luz, siendo la luz el Señor Jesucristo? ¿Acaso realmente hablamos de Él, le decimos que le conocemos como verle de lejos? ¿Qué tan cerca está el Señor Jesús de mi vida que yo me pueda convertir en luz, en testimonio de su luz y la gente pueda realmente comprender eso? ¿Acaso nuestro gobierno no se da cuenta de eso? ¿Acaso no está pensando que solamente en Jesús podremos tener armonía como nación? ¿Qué podría pasar, digo yo, al Ecuador si el Cotopaxi erupciona? ¿Qué podría realmente suceder? ¿Dónde estaría nuestra economía si ya nuestra economía se encuentra realmente en una situación muy crítica por lo que todos nosotros sabemos? ¿Por qué la gente considera que tener algo que sea seguro, estable, con significado y que garantice el futuro siempre se refiere al dinero? ¿Qué pasaría realmente con nosotros si tendríamos, por desgracia, una situación así? ¿Estaríamos nosotros en condiciones realmente de enfrentar una situación de esta naturaleza? Yo les compartía que mi tesis de grado de ingeniería fue el estudio justamente de esta parte de lo que sucedería con la erupción del Cotopaxi. Sería realmente terrible. 1 metro cúbico de hielo a 5.300 metros es 1 tonelada. Fija ahí que no pasa mucho. Yo solamente le pongo, ¿qué cree que pasa si usted tiene a 5.300 metros 1 tonelada y le hace caer? Piensa solamente eso. ¿Qué pasaría 1 tonelada a 5.300 metros que le haga caer? Y tenemos nosotros nieve, tiempos de miles de metros cúbicos, eso implica de miles toneladas a 5.300 metros desplegadas con fuerza sin saber qué hacer. Pero ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Porque no hemos logrado como iglesia mostrar esa luz, el cual es Jesucristo. Es la pregunta que planteo antes de analizar un poco más profundamente lo que es la transfiguración. Volvamos, por favor, al capítulo 17 del libro de Mateo. Ya tenemos una idea clara. Dice el capítulo 1 que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué los israelitas lo rechazaron si vino a los suyos? ¿Por qué nosotros que decimos que no le rechazamos, que le recibimos como Señor y Salvador, tampoco le entendemos como realmente Él es? Y no hemos siendo buenos testigos de esa luz. ¿Qué nos falta para ser buenos testigos de esa luz? Hay que entender lo que es la transfiguración. Hay que entender la transfiguración. Si ustedes recuerdan un poco en Isaías, el capítulo 55 del 1 al 2, dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y comer los que no tengan dinero.
medio desfasado, ¿no? El texto, al parecer. Vengan, compren vino, compren leche sin pago alguno. ¿Cómo se puede comprar leche sin pagar? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Cómo se puede deleitar con manjares deliciosos sin dinero? Si usted al salir del templo se va a comer, ¿qué tiene que tener en su bolsillo? Dinero, si no se va a deleitar en manjares deliciosos. Tenga la certeza y la seguridad que no va a ocurrir eso. Pero ¿qué quiere decir Isaías en la perspectiva de la promesa al presentar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué quiere realmente decir la transfiguración? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Permítame regresar al texto. Este hombre, Samuel Pagán, erudito en la Escritura, él dijo algo interesante que me llamó la atención. Dice, la transfiguración de Jesús, dijo él, lo hizo en el monte Tabor. El monte Tabor es un monte aislado de todos los otros montes. Yo tuve la gracia por Dios de estar en la cima del monte Tabor y pude ver desde esa cima cómo se ve el mar de Galilea y cómo es el camino sesgado que difícilmente podría subir un hombre a pie. Vaya buen físico que tenía Jesús de haber trepado todo ese monte. Y él decía, el 80% de su ministerio lo desarrolló alrededor de ese monte. Yo no conocía ese dato. El 80% de su ministerio lo hizo alrededor de ese monte. Y en verdad se vino a la memoria todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de los montes. Recuerden el monte Sinaí, recuerden el monte del Carmelo, el monte del Gólgota, el monte de las bienaventuranzas. Es decir, la historia de la revelación bíblica siempre se lo hace a través de los montes, ¿no? Y cuando los reyes de Judá hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, recuerden ustedes la historia, Dios les mandaba a los reyes que destruyan los lugares de adoración a los dioses paganos, que ellos se apoderaban realmente de los montes altos. Yo me asombré una vez que estuve un tiempo de búsqueda del rostro de Dios allá en el oriente, en la central hidroeléctrica de HCJB, ¿no? Solito metido en las cumbres de por ahí, buscando de Dios que el Señor me guíe. Subía por una montaña, subía hasta que vino a mí un olor fétido, profundamente fétido. Entonces yo me asusté un poco, ¿no? Ahí no había nadie. Me acercaba y me pagué el asombro que allá en Quito, en nuestra, bueno, no es tan Quito que se diga, ¿no? Pero en la zona donde está la central hidroeléctrica de HCJB, ¿no? Ahí está un altar donde se ofrecía sacrificios de animales a los dioses. Oiga, yo estuve parado ahí viéndome de espantado. No es que me contaron, estuve yo parado ahí. Se sacrificaban animales en los lugares altos. Por lo tanto, esto muy cierto, y nuestra cultura también lo hace, lamentablemente. Entonces, los lugares altos siempre han sido especiales. Y aquí se le ve a Jesús que lleva a sus tres cercanos, y el rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Primer punto importante, resplandece su rostro porque el rostro de Jesús en su luz reflejaba lo que Él es, pero también reflejó sus ropas porque analiza lo que Él hace. Y eso para mí ha sido una enorme enseñanza, porque es importante conectar estas dos cosas. Debe haber armonía con lo que uno es y con lo que uno hace. Y el rostro de Jesús se transfiguró
por la naturaleza de lo que Él es y de lo que Él hacía. Qué maravilloso contexto de la Escritura. Yo digo, el creyente debe hacer lo que es. Y si dice que es transformado por el poder de la cruz, entonces debe hacer cosas que esté relacionadas con esa naturaleza que dice que es. Y cuando no hay empatía en lo que se dice que es y lo que hace, tenemos los problemas que hoy vive la iglesia mundial. No somos nosotros un objeto donde los gobiernos nos quieran seguir, nos quieran imitar. Hemos dejado de ser luz o somos poco luz frente a los desafíos del mundo actual. ¿Qué va a pasar con nuestros niños pequeños después de 40 años? Con nuestros nietos después de 60 años. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van formando? Si usted chequea un poco, querido hermano, lo que sucedió con Josué. Josué, dice la Escritura, que terminó bien. Yo y mi casa serviremos a Jehová, termina en el capítulo 24 del libro de Josué. Pero él cometió un gran error, un terrible error. No formó a la futura generación. Y la próxima generación de Josué, como dice el libro de Jueces, muy claramente de los primeros versos, cada cual hacía lo que le daba la gana. Lo peor que nos puede pasar, iglesia amada, es no formar a la futura generación. A la próxima generación serían realmente las palabras más correctas. Pero ¿cómo se debe formar a la futura? No, digo mal, a la próxima generación. ¿Cómo se debe formar a la próxima generación? Ahí vienen las palabras de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Escúchenlo, escúchenlo. Porque el Padre Dios, muy realmente gozoso del rol de su Hijo, que siendo hombre como nosotros, sin usar el poder de Dios que lo podía hacer, no lo quiso usar, se dejó llevar del Espíritu Santo, formó, enseñó y cambió la historia. Y el Padre dice, escúchenlo, escúchenlo, porque nosotros muchas veces sabemos oír lo que dice Dios, pero no lo escuchamos. Solo oímos, pero no lo escuchamos. Queremos decir, soy salvo y al morir voy al cielo, pero no me he transformado realmente en mi naturaleza. Y la salvación está ligada a la transformación. Sin transformación no hay salvación. Sin la rotura de ejes de injusticia, la iglesia deja de ser iglesia. Si la iglesia se acomoda a las circunstancias para hacer menos fuerza, para no cambiar los sistemas injustos, no es iglesia. El Evangelio, dice la Escritura, que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No lo hemos logrado iluminar. A veces queremos brillar. Este mueble puede brillar. Si le pongo pulimiento, va a brillar. Pero ¿va a iluminar este mueble? Nunca podrá iluminar. Dios hizo a su iglesia para que ilumine, no para que brille, no que le ponga luces de neón y viva el show, sino para que ilumine. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí vamos a entender por qué Dios le dijo, escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué pasó en los días anteriores? Dice el texto, 6 días después. Lucas en el mismo episodio dice 8 días después, dependiendo de cómo se cuenten los días. Pero en el capítulo 5 del libro de Mateo se habla de las bienaventuranzas también respecto a lo que es un monte. Respecto a lo que es un monte. Iglesia amada, por amor a Dios, escuchen lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué se presentó Moisés?
¿Por qué se presentó Elías? Moisés, ¿qué pasó con él? Capítulo 33 del libro del Éxodo. Él baja con las tablas de la ley, muy emocionado. Las tablas de la ley. Aquí estaban las tablas del dedo de Dios escritas. Va a su pueblo a mostrar a su pueblo las tablas de la ley. Y ve que el pueblo se había corrompido. Entonces, molesto, Moisés agarra las tablas y los rompe. Y entra en crisis Moisés. Y se desespera Moisés. Y va buscando de Dios sin entender por qué pasó todo eso. Y Dios le dice a Moisés: tranquilo, yo enviaré mi ángel delante de ti para que vayan con ustedes. Yo no voy a ir porque les puedo destruir en un momento determinado, porque ustedes son de dura cerviz. Por favor, escuchen esto. Le dice Dios al pueblo, de dura cerviz. Y al escuchar el pueblo de Israel que Dios les calificó de dura cerviz, se angustiaron. Dejaron de usar sus joyas que se ataviaban. Nunca más usaron sus joyas, dice el pueblo de Israel, porque Dios le dijo ahí de dura cerviz. Entonces Moisés, angustiado por lo que le dijo que enviará el ángel del Señor y no él, dice Moisés a Dios: Señor Dios, si yo he hallado gracia delante de ti, si realmente tú me consideras tu amigo como me has dicho, dime qué hacer. Wow, qué Moisés. Por eso estaba con Jesús. Qué Moisés. Dios le dice: está bien, Moisés, yo iré delante de ti. Pero Moisés insiste y dice: si yo he hallado gracia delante de ti y si tú me consideras mi amigo, no me muevo si tú no vas no vas con nosotros. Porque ¿qué dirán los otros pueblos si no nos acompañas? No me muevo si tú no vas con nosotros. Vaya, este Moisésito no, medio atrevido, ¿no les parece? Y luego le dice Moisés: está bien, Moisés, ya voy a ir contigo. Un momentito, Señor. Si yo he hallado gracia delante de ti y si tú eres mi amigo. Moisés fue muy sabio. Dios utiliza la repetición para la enseñanza y Moisés utilizó la repetición para que Dios le escuche muy bien. Si yo he encontrado gracia delante de ti, le dice Moisés a Dios, quiero ver tu gloria, enséñame tu gloria, si no, no me muevo de aquí. Le dice: oye chico, ¿qué te pasa? Si tú ves mi rostro vas a morir, pero está bien. Yo te pondré en la endija de la roca, el cual es Jesús, y taparé con mi mano. Y cuando yo pronuncie mi nombre, tú verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Porque si me ves mi rostro, vas a morir. Al día siguiente, Moisés sube al monte. Y en ese momento, Dios se presenta, manifiesta su gloria, coge su mano y le mete en una endija de la roca. Y se presenta así, y él ve las espaldas de Jehová. Y baja Moisés nuevamente con las tablas, lleno de luz su rostro, pero tenía que taparse para poder hablar con su pueblo. Por eso estaba Moisés ahí. Ahora, traten de encontrar qué tenía Moisés para que pueda iluminar. ¿Qué tenía Moisés para que... Por favor, quiero que cojan el hilo. Y yo quiero utilizar un poco de didáctica aquí. ¿Qué tenía Moisés para que podía él iluminar su rostro? ¿Qué pasó con Elías? Nuevamente en Monte Carmelo. Ojo con esto, por favor, iglesia, ojo con esto. Elías se presenta ante el pueblo, el rey Acab, Jezabel su mujer. Jezabel tenía 400 sacerdotes de Baal. Y les confronta Elías: decidan, pueblo, si quieren seguirle a Jehová, síganle a él. Pero si quieren seguir a los Baales, sigan a los Baales. Pero no estén en los dos lados, ¿escucharon? No estén en los dos lados, decidan a quién mismo seguir. Arme el altar, mata al animal. A ver, Baales, llamen a su Dios para que caiga fuego. Y empezaron los Baales, los sacerdotes, a gritar: Baal, Baal, desciende fuego, y no descendía. Insistan, a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue al baño, su Dios Baal.
gritaban, se lastimaban, sangraban todos ellos. Pasaron horas y no vino el fuego. Y se presenta el Señor. Este profeta dice: Señor, tú me mandaste a hacer esto. Y descendió fuego y quemó la ofrenda. Pero el problema era que Israel adoraba una vez a Dios de la Biblia y también a los Baales. Las mezclas terribles de la idolatría. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Por eso queremos intentar brillar, pero no iluminar. Los dos ahí. Vamos entonces. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús en las bienaventuranzas dice: dichosos los pobres que en espíritu, porque el reino de los cielos pertenece. Él ya dijo, pero los discípulos no escucharon. No escucharon. Ese Jesús dice: ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se pone insípida, ¿de qué sirve? Sino para ser lanzada, para ser pisoteada al muladar. Ustedes son la luz del mundo. No se pone la lámpara debajo de una mesa, sino sobre la mesa para que alumbre a todos. Jesús ya dijo, ellos oyeron, pero no escucharon. Jesús ya dijo, por eso Dios insiste, escúchenlo. Capítulo 5 del libro de Mateo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Nos enojamos como iglesia, insultamos como iglesia, hacemos de todo. Oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Amada iglesia, déjeme decir con todo mi corazón ustedes han oído que se dijo: no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con él en su corazón. ¿Hace eso la iglesia? Sí, lamentablemente la iglesia hace. Hoy los matrimonios evangélicos también se divorcian. También se divorcian. También hay pecados sexuales entre el mundo evangélico. Qué terrible esto, porque hemos oído de Jesús, pero no lo hemos escuchado. Hemos oído de Jesús, pero no lo hemos escuchado. No hagan tesoros en la tierra, no acumulen para tesoros en la tierra donde viene la polilla, el óxido y los destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿El dinero es bueno? Sí. ¿Calma los nervios? Sí. Pero el dinero no forma hogares. Con el dinero se puede comprar sistemas de comunicación sofisticados, pero no hay comunicación. Se puede realmente tener muchos recursos, pero no tener salud. Tenemos que aceptar que la vida es dura, que la vida es difícil. ¿Se acuerdan de Fausto Torres? Levanten la mano quien recuerda de Fausto Torres. ¿Se acuerdan? Pocos. Hoy estuve en la mañana en el hospital. Posiblemente a esta hora él ya murió con cáncer. Fausto Torres, Bertita, su esposa, sus hijos, todos nacieron de aquí, de esta iglesia. Pude decirle: Faustito, 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 soy Luis. Y él, estando en su último, abrió sus ojitos, se agitó su respiración. La muerte nos va a visitar, hermanos. Creámosle o no, nos va a visitar la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no le escuchamos a Dios? Es bueno escuchar al presidente de la República, pero mucho mejor es escuchar a Jesús. Es bueno escuchar a los medios de comunicación, pero mucho mejor es escuchar a Jesús. Lo que no entendemos es que mientras más dolor humano, más misericordia divina hay. Mientras más dolor humano,
más misericordia divina hay. Mientras más resentimiento se mueve en el corazón a veces de la iglesia, en el corazón de los pueblos, más amor se puede mostrar a través de mostrar quién realmente es Jesús. ¿Cómo van a entender el gobierno a Jesús si nosotros como iglesia no mostramos amor? Qué duro que es esto, hermano querido. Qué duro que es esto. Mientras más hostilidad, más paz se puede considerar. Mientras veamos nosotros los medios de comunicación donde nos insultamos los unos a los otros, donde hay guerras, muerte, destrucción, es más posible también que se conozca el mensaje de Jesús. ¿Cuándo se conocerá el mensaje de Jesús? Cuando nosotros seamos el mensaje, nosotros seamos su luz, nosotros seamos su luz, nosotros seamos su luz. Pero ¿podemos iluminar nosotros? ¿O solo Jesús? ¿O solo Moisés? ¿O solo Elías? ¿Podemos nosotros iluminar? Cuando hay coherencia entre nuestra actitud interna y nuestra conducta externa, entonces nos transfiguramos, nos iluminamos. Cuando hay coherencia entre lo que decimos que somos y hacemos. Cuando el dinero se lo utiliza realmente para bien. Cuando no mostramos amor al dinero. Cuando no hay iglesias donde los pastores son asalariados, donde buscan dinero por dinero y no el servicio. Entonces iluminaremos. Entonces tendremos transfiguración en nuestras vidas. Cuando la gente actúe de acuerdo con los valores morales, cuando hay integridad en nuestra conducta, entonces iluminaremos. Entonces nos transfiguraremos. El Ecuador vive en una corrupción terrible, todo el mundo sabe. Cuando salgamos de la corrupción que vivimos como nación, entonces seremos transfigurados, seremos iluminados. Cuando veamos al caído, al necesitado, cuando nos acerquemos para liberar de su necesidad terrible al que está con una necesidad de ser liberado porque está cautivado por el alcohol, por el vicio, entonces seremos iluminados. ¿Creemos nosotros, querida y amada iglesia, en la casa de Daniel? Fíjese en el silencio. Debo decirles que está por cerrarse la casa de Daniel por no tener recursos. No diezmamos, hermanos. Está por en días de cerrarse la casa de Daniel. Cerrarse la obra en la Carolina. Pero mientras ayudemos a la gente necesitada, mientras nos preocupemos por ellos, entonces seremos iluminados. Creo que nosotros debemos levantarnos en este sentido de hacer. Cuando tengamos testimonios que transformen, cuando no robemos el tiempo en nuestro trabajo, seremos iluminados. Cuando seamos obreros dignos, fieles, seremos iluminados. Cuando perdonemos, cuando amemos, cuando dejemos a un lado el resentimiento, seremos iluminados. En días anteriores Jesús dijo, porque los maestros de la ley vieron a los apóstoles que estaban tomando alimentos sin lavarse las manos. ¿Qué es lo que realmente se genera impureza? Recuerden, y lo que contamina.
No es lo que entra, porque de ahí entra y sale a la letrina, les dice Jesús. Lo que contamina es lo que sale de nuestra boca. Eso contamina lo que sale de nuestra boca. Lo que sale de nuestro egoísmo, hermanos queridos. Eso es lo que contamina. Las palabras duras, lo que somos groseros, eso contamina. Porque oímos a Dios y no escuchamos. Eso es lo que realmente contamina. Amada iglesia, miren lo que sucedió después del monte, cuando Pedrito, apurado, les dijo los albergues, escucharon la voz, los discípulos quedaron de rodillas, Jesús les topa, se perdió la luz, ya no había la luz del rostro de Jesús ni sus ropas, y bajaron del monte. Y Jesús les dice: les pido una cosa, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y estaban bajando del monte, se demoraron seguramente porque el monte es de 533 metros de altura. Pero ¿sabe qué les esperaba abajo del monte? Angustia de angustias, dolor de dolores, espanto de espanto. Cuando llegaron a la multitud, vieron un hombre que se acercó a Jesús, se arrodilló y dijo: Señor, ten compasión de mí. Le dan ataques a su hijo y sufre terribles sufrimientos. Muchas veces cae en el fuego, en el agua. Se le traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarle. Y Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré yo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Capítulo 10, cuando Dios envía, ¿no? En el tiempo anterior fueron enviados discípulos y se dice el texto que los espíritus obedecían a los discípulos que hacían su trabajo, pero ahí algo pasó. Y Jesús dice: generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Se utiliza la conjunción y el que conoce un poquito de lo que es una conjunción y, para que sea verdad, las dos cosas tienen que ser verdad. La incredulidad y la perversidad van de la mano. Van de la mano. Hermanos queridos, tenemos que tomar una decisión. La gente se transfigura cuando se pone de pie frente a los problemas de la vida y dobla sus rodillas ante la presencia de Dios. El ser humano, hombres y mujeres, cuando llegamos a ser buenos padres, buenos esposos, nos transfiguramos. Cuando sabemos perdonar, cuando no somos amargados, sabemos perdonar, entonces seremos iluminados. Cuando controlamos nuestro temperamento, seremos iluminados. Porque entonces ahí habríamos no solamente oído a Jesús, sino también lo hemos escuchado. Jesús termina en el Sermón del Monte diciendo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y los pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron, y aquella casa, con toda la casa, no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no lo pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Termino con esto, hermanos queridos. Nos toca aprender a veces en medio del dolor, de las circunstancias adversas,
al salir del culto hoy de mañana, una parejita se acerca y me dice: pastor, les presento a mis hijos. Una linda niña de unos 4 o 5 añitos, tiene leucemia. Y claro, lloraba el hombre y uno se queda sin palabras, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué haría un padre que sabe que su hijo tiene leucemia? Y su chiquito, un lindo, precioso, con su manito un poquito no completa. Y ese niñito me regresa a ver y quería que le amarque. Yo le empecé a marcar y se sonreía conmigo y me cogía mis lentes y me sacó los lentes. Eso es la próxima generación. Eso es la próxima generación, hermanos. Que tal vez, haciendo un símil, haya leucemia espiritual en la próxima generación, porque nosotros no supimos enseñar a la próxima generación. Y veamos la próxima generación con enfermedades como leucemia espiritual, sin estar completos, porque nosotros no pudimos detener un tiempito en formar a la próxima generación. Amada iglesia, con el corazón en la mano, les ruego que escuchemos lo que Dios nos ha hablado. Fíjese lo que se habló antes de la prédica. La iglesia tiene estudio para todos, tiene el grupo del Círculo de Oro, tiene la academia, los estudios de los lunes, tiene los tiempos de oración. Esta iglesia tiene de todo. Tiene de todo. Unámonos. Estamos buscando cómo poder hacer para que si ocurre esto del Cotopaxi, saber cómo manejar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A ponernos aquí y tener cultos de oración? Claro, eso va a ser bueno. Pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con mis hermanos que están aquí, que viven en ese sector? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Oh, lo siento que vivas allá. ¿Deberíamos poner algún centro de auxilio? Hoy decimos amén, no, pero está por cerrarse la casa de Daniel. Miren la incoherencia. Necesitamos unirnos, hermanos queridos. Necesitamos unirnos por amor a Dios. Necesitamos unirnos para trabajar. Ser responsables con lo que Dios nos ha dado. La iglesia no es un club. La iglesia no es un shopping church. Que hoy estoy en una iglesia, mañana la otra para ver qué hay en la otra, para ver si me gusta. La iglesia es por llamado. Por llamado. Y le impregna el Espíritu de Dios en una iglesia cuando le dice: aquí te pongo, aquí te ubico. Y le presenta a Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Escúchalo, escúchalo. Vamos a tomar la cena del Señor. Hagámosle con este desafío. Cuando Jesús iluminó con Moisés, con Elías, y de pronto se apagó, dejó, ¿no? Porque era necesario que esa luz viera a Dios. Yo quiero darle un reto. Hagamos que en esta mañana se ilumine ante Dios nuestro rostro y nuestras ropas, con lo que somos y con lo que hacemos, con lo que somos y con lo que hacemos. Y al tomar los símbolos del pan y la copa, hagamos un compromiso delante de Dios de estar unidos en el trabajo que Dios nos ha dado. Cada uno, hermano querido, cumpla su rol, su responsabilidad que tiene. Haga lo suyo. Sea parte dinámica del cuerpo.
de Cristo. Sea parte dinámica del cuerpo de Cristo. Haga su rol, ilumine usted. Hagamos que la palabra del Señor Jesús no solamente le hayamos oído, sino escuchado. No solamente le hayamos oído, sino ponerlo en práctica, como hemos escuchado lo que dijo Jesús respecto a los cimientos. ¿Sí? Les ruego que vengan los hermanos que nos van a ayudar en la Santa Cena. Sí, mi esposa ahí y los hermanos que van a ayudarnos. ¿Sí? Pero hermanos queridos, por amor a Dios, hagamos de esto una realidad, que no sea algo que nos carcome un poquito la mente, ¿sí? Sino que cada uno ilumine, ¿sí? Déjese tomar, hermano querido, una foto desde el cielo, ¿sí? Cuando usted se comprometa ahora a tomar el pan y la copa, de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? De trabajar en conjunto para la gloria de su nombre, para poder iluminar, entonces Dios le va a tomar una foto del cielo y le va a mostrar. Decida usted ser luz. Decida, querido amigo, querida amiga, ser luz. Que nuestra esencia se ilumine por el poder de la sangre de Jesús y que las cosas que hagamos, nuestras ropas también queden encendidas por el poder de su luz. Amada iglesia, este es el momento, ¿sí? Tenemos que hacernos sentir para que Dios haga lo que hizo con Abraham. Y con esto termino. ¿Recuerdan lo que pasó cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? Dios decidió hablar a Abraham lo que iba a suceder. Y Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y viene el trabajo de Abraham. Abraham dijo, pero si hay 50 justos, por amor a ellos, ¿destruirías la ciudad? No, por amor a los 50 no. Y empieza el regateo. ¿Por los 40? ¿Por los 30? ¿Por los 20? ¿Por los 10? Ni 10 hubo. ¿Cuál es el principio? Escuche bien. Por el justo, Dios no emite su juicio sobre la nación. Por el justo, Dios detiene su juicio sobre la nación por el justo. Seamos nosotros eso. Seamos nosotros. Brillemos. Iluminémonos. Iluminémonos. Hoy quisiera, por favor, que puedan repartir. Y si usted, mi hermano querido, sabe que va a iluminar su rostro y sus ropas, póngase de pie. ¿Sí? Si usted sabe que va a iluminar su rostro y sus ropas, póngase de pie. En el cielo están listas las cámaras. Ahí son de buena calidad, no se preocupe. Es de excelente calidad. Le van a enfocar a usted muy bien. Pero usted sea parte de esta bendición. Sea el hombre justo, la mujer justo, que por amor a ese justo Dios va a evitar el juicio sobre esta nación. Porque las cosas están hechas así, amada iglesia. Y vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos, siendo una familia que nos amamos, que nos respetamos, que nos apoyamos el uno con el otro. ¿Podríamos repartir, por favor? ¿Podríamos repartir? Padre, mientras se reparte, Señor, la copa con vino y el pedazo de pan, te ruego, Señor, que tú hagas, oh Señor, en este momento, tu presencia por tu Espíritu Santo, haga, Señor, el milagro más grande. Señor, que tu destello de tu gloria permita ser iluminados, transfigurados los rostros y las ropas de cada miembro que está de pie delante de ti.
transfigura sus vidas, habiendo puesto en práctica lo que han escuchado de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que lo hagas así. Y mientras se reparte, Señor, háblanos a través de esta canción. Háblanos a través del espíritu de esta letra, de esta canción, para luego terminar sirviéndonos y orando. Luis. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.